¿Ya? Hace unos años atrás yo estaba tranquilo, mi esposa y yo estábamos saliendo de viaje, felices, era su cumpleaños, y de pronto recibo una llamada. Detrás de esa llamada se desató una crisis. Mi hijo se había accidentado. En otro momento estaba tranquilo platicando con un amigo, recibo otra llamada y una crisis. Mi hermano había muerto. En otro momento, feliz, estaba en mi casa un domingo en la mañana y recibo una crisis. Una llamada, mi madre entró en crisis y perdió la vida. Vivimos en un campo minado. Este mundo es como un campo minado. Constantemente estamos expuestos a sufrir problemas y dificultades. Muchas de ellas está en nuestro alcance poderlas evitar, pero muchas otras no depende de nosotros. Tú no tienes la culpa. Simplemente vivimos en un territorio enemigo donde estamos expuestos a sufrir. Y es importante que podamos reconocer cuál es la mejor forma de enfrentar aquellas dificultades, aquellas crisis de la vida en las cuales nos toca hacerle frentes en esta vida. ¿Qué podemos hacer? Yo les pedí a muchos de ustedes que leyeran el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, para que me ayudaran a encontrar en él cuál es la estrategia que Dios delineó para poder enfrentar las dificultades. Y en este momento yo te pido que tú nos la compartas a través de los comentarios. Mientras tanto, yo te voy a mencionar las que yo encontré. Primera, número 1, para hacerle frente a las crisis de la vida, el paso número 1 es prepararse antes de que las crisis lleguen. Cuando la dificultad llega a tu vida, puede ser ya tarde para prepararse. El secreto es prepararse antes. Un árbol sabe que el árbol no sabe, pero en estas circunstancias, un árbol, para poder enfrentar las crisis de la vida, el árbol sabe que debe hundir sus raíces antes de que la tormenta llegue. Cualquier constructor sabe que entre más alto el edificio, más profundo tienen que ser las bases. Todos los edificios que están en las costas donde son azotadas por tormentas son construidos de tal manera que cuando la tormenta llegue, la puede enfrentar, la pueda resistir. Si no construiste ese hotel, ese edificio fuerte, cuando la tormenta llega ya no se puede hacer nada. Es importante hacerlo antes. Y lo mismo sucede en la vida. Mira lo que dice segundo de Crónicas 17:6, que el rey Josafat, el que lideraba el pueblo de Dios en ese momento, estaba viviendo en un momento de paz. No había guerras en ese momento. Pero él buscó estar bien con Dios. El capítulo 17, versículo 6 dice que animó su corazón en los caminos de Jehová. Y organizó el pueblo, organizó toda su gente y les dijo que buscaran consagrarse a Dios. Y dice en el capítulo 19, versículo 4, los conducía a Jehová. Josafat buscó estar en paz con Dios y que su pueblo estuviera en paz con Dios. No había dificultades en ese momento, no había crisis, pero buscaron estar bien con Dios. La mejor estrategia para enfrentar las dificultades es antes de que la crisis llegue. Si tú quieres tener una buena salud, es importante prepararte antes, cuidar tu cuerpo, hacer ejercicio, alimentarte bien. Cuando la dificultad llega, puede ser que ya sea tarde. Hay mucho que se puede hacer, sí es cierto, pero si te preparas antes, te va a ir mejor. En el capítulo 20, de los primeros versículos, encontramos que de pronto la crisis llegó. Vienen y le avisan al rey Josafat: contra ti viene una grande multitud. 3 países se organizaron para venir a destruir al pequeño pueblo de Dios que estaba en ese momento en la ciudad de Judá, en Jerusalén. ¿Qué hacer en ese momento? La segunda estrategia de la crisis delineada en el capítulo 20 es la siguiente. Mira lo que dice allí en el versículo 3. Josafat, cuando entendió la magnitud del problema, dice la Biblia que se arrodilló para consultar a Jehová. Pide ayuda a Dios, consulta a Jehová. Mandó a todo su pueblo a reunirse para solicitar ayuda a Dios. Así es que la segunda estrategia para enfrentar las crisis es acude a Dios, pide ayuda.
Es impresionante leer en este capítulo que Josafat no pidió a su general del ejército, no pidió a su estratega militar que le delineara una estrategia para enfrentar a los enemigos. Era lo más lógico. ¿Cuántos son? ¿Por dónde vienen? ¿Qué armas tenemos? ¿Cómo podemos enfrentarlos? No fue esa su reacción. Su reacción, después de vivir preparado, fue consultar a Jehová, buscar ayuda en Dios. Y dice la Escritura que consultó a Dios. Consultar a Dios implica 4 cosas. Número 1, reconocer que se tiene un problema. Número 2, reconocer que no puedes hacer nada para solucionarlo. Número 3, reconocer que Dios sí puede. Y número 4, es estar dispuesto a hacer lo que Dios indique. Eso significa consultar. Y mi Biblia dice que Josafat pidió ayuda, consultó a Dios. No sé qué problemas estás enfrentando en tu vida. No sé los problemas que tengas en tu hogar, los problemas que tengas en tu salud, los problemas económicos que estás enfrentando, los problemas en tu negocio. No sé, pero sí sé que si quieres enfrentar con éxito los problemas de tu vida, después de estar bien con Dios permanentemente, cuando la crisis te azote, pídele ayuda a Dios. No tienes que salir corriendo a buscar empleo cuando lo acabas de perder. No tienes que desesperarte a buscar un médico cuando te sientes mal. No tienes que salir corriendo a buscar las llaves de tu carro cuando las perdiste. No tienes que buscar préstamos y ayuda económica rápido cuando estás enfrentando un problema económico. Antes de hacer eso, consulta a Dios. Arrodíllate y pregúntale a Dios qué es lo mejor que hacer. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Antes de buscar las llaves de tu carro, ¿por qué no le dices, Señor, yo sé que tú las estás viendo? Guíame a dónde están. Si tú me las escondiste para evitar que tenga un accidente, no me permitas encontrarlas. Y si tú sabes que no voy a tener ningún problema, entonces ayúdame a encontrarlas. Si perdí mi empleo, no tengo que salir desesperado a buscar uno. Primero arrodíllate. Señor, llévame a aquel lugar donde tú sabes que voy a hacer bendición y donde van a ser bendición para mí. Y después de eso sal a buscar empleo. Si te enfermaste, antes de tomar medicamentos y buscar un médico, arrodíllate, consulta a tu Dios. Y después, ve a buscar la ayuda médica. Pídele a Dios, guíame a aquel médico que tú sabes que me va a ayudar y que yo también voy a hacer bendición para él. Consulta a tu Dios. Antes de buscar ayuda, consulta a tu Dios. Tercera estrategia. Mira lo que sucede. Josafat se asustó. Es cierto que se asustó, porque el miedo es parte del sistema que Dios puso allí para subsistir. Es parte del sistema de defensa, de la sobrevivencia. Se asustó, pero lo primero que hace después de consultar a Jehová, ahora dice la Biblia que reconoce quién es Dios y quién es Él. Mira lo que dice en el versículo 6 de 2 de Crónicas 20. ¿No eres tú el Dios en los cielos y dominas sobre todo? Reconoce quién es Dios. Reconoce que Dios es el omnipotente, el omnipresente, el que todo lo puede. Es importante que sepas quién es Dios. No estás solo, Dios está contigo y Él todo lo puede. Los seres humanos somos frágiles, pero Dios es todopoderoso. Reconoce quién es Dios, y no solamente quién es Dios, reconoce que Él te ha prometido cosas. Dice allí en la Escritura que Josafat le dijo a Dios: cuando creamos esta casa, cuando construimos este templo, oramos a ti y allí te prometimos que andaríamos en tus caminos. Pero cuando una crisis llegara, dice allí, cuando mal nos viniere, dice el versículo 9, sobre nosotros, o espada, o pestilencia, o hambre, nos presentaríamos delante de ti y clamaríamos a ti, y que tú actuarías y nos salvarías de nuestras tribulaciones, y que nos salvarás. ¿Puedes recordar alguna promesa que Dios te ha hecho? Es importante que sepas que Dios te ha prometido bendecirte, que ha prometido librarte, que Dios estará contigo cuando pases por el valle de sombra y de muerte. Dice: yo estaré contigo. Dios no prometió que no pasarías por dificultades.
Él dice allí, cuando ande en valle de sombra y de muerte. Vamos a pasar por crisis, pero es importante reconocer que no estás solo, que Dios te ha prometido bendición. Dios le prometió a Moisés y también le prometió a Josué: yo estaré contigo, solo esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo. Y esa promesa la puedes reclamar. Anda primero en los caminos de Dios, y cuando la crisis llega, consulta a tu Dios, reconoce quién es Dios y busca reclamar las promesas que Él te dio. Me gusta cuando Dios le responde a Israel y a Josafat, cuando le dice en el versículo 15, no teman, no se amedrenten. Y más adelante, en el versículo 17, le repite, no teman. Y en el mismo versículo 17 le dice, quédense tranquilos. Y más adelante le dice, no teman ni desmayen. Muchas veces repite, esténse tranquilos, no tengan miedo. El miedo es natural, es una respuesta humana para sobrevivencia. Pero Dios les dice aquí, tranquilos, no están solos, no tengan miedo. Ustedes fueron testigos en medio de esta contingencia del coronavirus, cómo la gente que no conoce a Dios, cómo reaccionó. Se abarrotaron las tiendas en busca de víveres, de agua, de gel antibacterial, de rollos de papel, como si la seguridad para sobrevivir estuviera en los rollos de papel. Se vaciaron los estantes de las tiendas. La gente entra en pánico. Así actúan los que no saben quién es Dios, los que no conocen las promesas de Dios y los que no confían en Dios. Pero si tú confías en Dios, Dios te dice aquí, no te asustes. ¿Saben ustedes que el miedo puede agravar el problema? Hay problemas que no son tan graves, pero el miedo los puede agravar. Un incendio en el Teatro Iroquois de Chicago el 30 de diciembre del año 1903. Murieron 589 personas, pero no tanto quemadas. Murieron pisoteadas por una multitud enloquecida. Cuando el miedo se apodera de ti, te vuelves irracional y haces cosas que no harías si estuvieras tranquilo. Por eso Dios te pide, cuando estés en crisis, calma, siéntate, confía, consulta a Dios, estate tranquilo. Esto no significa que no reconozcas que tienes un problema, pero entiendes que Dios es superior a ese problema. No es minimizar la dificultad, es engrandecer al Dios que supera cualquier dificultad. Y yo quisiera pedirte a través de este mensaje, no minimizamos la tragedia que puede ocasionar esta contingencia del coronavirus, de la dificultad económica, de la crisis económica que se avecina como producto de esta contingencia, o cuántos otros problemas podamos tener. Lo que sí te quiero decir es que Dios es más grande que esa contingencia, es más grande que la crisis económica que pudiera venir. Está tranquilos, vamos a salir de esta. Dios es más grande que tus problemas. No tienes que correr a buscar víveres. Sí, haz provisión, está bien, pero calma, tranquilo. El egoísmo hace que nosotros almacenemos cosas que también le pueden servir a otros. Estar tranquilos, prepárate, es cierto, pero aquí hay algo muy importante. ¿Sabes que mi Biblia dice que Josafat se preparó antes de la crisis? Y la preparación de Josafat no fue a almacenar víveres, no fue tanto el muro, no fue engrandecer el ejército ni armar buenas estrategias. Todo eso es importante, pero mi Biblia dice que la estrategia de defensa de Josafat fue estar en paz con Dios, fue andar en los caminos de Dios, fue estudiar las promesas de Dios. Y cuando la crisis llegó, Josafat estaba fuerte con Dios. La mejor forma de prepararse para la crisis no es almacenando rollos de papel en los espacios de tu casa. No es tanto llenar la alacena y el refrigerador de víveres.
Si lo puedes hacer está bien, pero reconoce que hacer eso y no fortalecerte en Dios no te va a servir de mucho. Porque lo que sirvió para que Josafat saliera victorioso en esta batalla no fue tanto la provisión que tenía en sus bodegas, fue el haber estado en paz con Dios, el haber conocido a Dios, el reclamar la intervención de Dios, el reclamar la promesa de Dios, el andar en los caminos de Dios. Si te preparas para la contingencia almacenando comida y almacenando cosas y no buscas a Dios, toda esa preparación puede ser inútil. Pero si estás en paz con Dios y estás bien con Dios, puedes hacer cualquier otra cosa de preparación. Pero la primera es estar en paz con Dios. Esa fue la que le dio éxito a Josafat en medio de la batalla. Yo no te digo que confíes tanto en Dios que no hagas provisión. Digo que antes de hacer una provisión alocada, primero confíes en Dios y busques andar en sus caminos. No entres en pánico. Dios les repite varias ocasiones, no teman, estar tranquilos. Amigos, en medio de cualquier contingencia, estemos tranquilos. Dios peleará nuestras batallas. Hagamos lo que nos toca hacer, pero confiemos en que Dios está a nuestro lado como un poderoso gigante. Pero después de estar tranquilos, miren lo que la Biblia dice. Dios les da una serie de instrucciones. Les dice allí, no es tu guerra, es mi guerra, por eso estar tranquilos. Este problema no es tu problema, es mi problema. Tú estás en paz conmigo, me buscas y reclamas mi intervención. Ahora me estás involucrando en tu batalla, ahora este pleito es mi pleito, dice Dios en el versículo 15. Es mi guerra, no es la tuya, estar tranquilos. Y les dice otra cosa, salid mañana contra ellos, enfréntalos. Abran las puertas de la ciudad y enfréntalos. Esa parece ser una indicación ilógica, porque si los enemigos son más grandes que tus fuerzas, ¿cómo es posible que salgas de la única seguridad que tienes, el muro de la ciudad? Dios les dice, abre las puertas. ¿Les tienes miedo? Abre las puertas. ¿Eres vulnerable? Abre las puertas. Ve y enfréntalos. Las estrategias de Dios parecen no ser las mismas de los seres humanos. Parece ser que Dios aquí les está dando una indicación ilógica que ningún general del ejército se atrevería a sugerir a su rey. Si ellos son más fuertes que nosotros, pues vamos a protegernos en el muro, cerremos las puertas. Pero Dios les dice, abre las puertas. Esas fueron las instrucciones. No tengas miedo, sal contra ellos. ¿Por qué Dios ordena eso? Pero dio una serie de instrucciones. ¿Saben ustedes que es importante en medio de las crisis de la vida seguir las instrucciones? Las autoridades dan instrucciones, los especialistas en medicina te dan instrucciones, los economistas te van a dar indicaciones, pero Dios en su palabra también te da instrucciones. Pero estas instrucciones de Dios no son para todos, son para aquellos que confían. Y Dios les dice aquí, estén tranquilos, salgan y enfréntenlos, abran las puertas, yo voy a estar con ustedes. Sigan todas las instrucciones que dan las autoridades de salud, los médicos, los especialistas en negocios, los especialistas en finanzas. Síganlas, pero háganle caso a Dios. Después de estar en paz con Él y de seguir sus caminos, sigue sus indicaciones. Después vas a ver que esas funcionan. Realmente era desventajoso, humanamente hablando, abrir las puertas de la ciudad. Josafat mismo tuvo temor y esa noche se fueron a dormir. Hasta el siguiente día iban a salir a enfrentarlos, de tal manera que tuvo mucho tiempo para reflexionar. Otro día se presenta, cita al pueblo y antes de abrir las puertas de la ciudad, él todavía estaba temeroso. Él sabía que o confiaba en sus estrategias o confiaba en la estrategia de Dios, pero él decidió confiar en la estrategia de Dios. Y en el versículo 20 él dice, oídme Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén. Creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus mensajes, a sus profetas, y no solo estaremos seguros, vamos a prosperar. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Importante creer.
No es solo creer en Dios, es creerle a Dios. Creerle a Dios implica confiar. Confía en Dios. Y entonces Josafat mandó abrir las puertas de la ciudad y salieron a enfrentar los enemigos. Sigue sus instrucciones. Pero dije hace un rato, esas instrucciones no son para todos, son para aquellos que confían. Esta confianza en Dios no te lleva a ser un arriesgado, un irracional, un rebelde. Es correcto que obedezca las indicaciones que te dan las autoridades, pero después de confiar en Dios, estate tranquilo. Dice mi Biblia que los israelitas abrieron las puertas de la ciudad y se enfrentaron con una multitud tan numerosa que hasta Dios mismo reconoció que era una gran multitud, que no podían enfrentarlas. En el mismo versículo 12 del capítulo 20, Josafat dijo: Señor, en nosotros no hay fuerza para enfrentar a tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Cuando sientas que no hay nada que tú puedas hacer, entonces confía en Dios. Hay cosas que los hombres podemos hacer. Haz lo que tú puedes hacer, pero confía en que Dios bendecirá tus esfuerzos. Ellos salen y se encuentran con esa multitud y en vez de ir a pelear, dice la Escritura, que ellos iban a ofrecer un culto. En el versículo 22 dice que ellos empezaron a entonar cantos de alabanza. Y cuando ellos empezaron a cantarle a Dios, a alabar a Dios, entonces Dios hizo que los enemigos de su pueblo se pelearan entre sí y todas las armas y el poder militar que ellos tenían lo dedicaron a destruirse entre ellos. Eso es sobrenatural. Es la forma como Dios actúa. Dios está dispuesto a pelear por sus hijos, por aquellos que confían en Él. Y la Escritura dice que ellos solo se destruyeron y los hijos de Dios quedaron totalmente admirados de que sin que ellos hicieran nada para enfrentar la guerra, solo confiar en Dios y hacer lo que Él decía, Dios los defendió porque esa guerra no era de ellos, era de Dios. Habían confiado y Dios recompensó su confianza. ¿Confías realmente en Dios? Entonces pasarás tranquilo por en medio de esta contingencia y todas las que vengan, reconociendo que aun cuando la contingencia te supera y las autoridades dicen que lo peor está por venir, lo peor de la crisis está por venir, pero Dios te dice que lo mejor está por venir. Es cierto que va a haber muchas dificultades, sigue las indicaciones, protégete, haz lo que puedes hacer. Pero confía en que Dios va a pelear por ti. Sigue sus instrucciones y te va a ir bien. Ellos confiaron. Adoraron a Dios en medio de la crisis. Mira, qué interesante. Confiaron tanto en Dios que antes de que Dios peleara por ellos, ellos ya lo habían alabado. Si tú lees tu Biblia en el versículo 18, por ahí, ellos adoraron. Oraron y adoraron como si ya tuvieran la respuesta a lo que habían pedido. No tienes que ver la intervención de Dios para agradecer. Ellos alabaron antes, significa su nivel de confianza. Todavía Dios no había hecho nada para salvarlos y ellos ya estaban adorando a Dios, alabando a Dios a pesar de que no había hecho nada. Eso es lo que Dios pide de ti. Créele, si Dios te prometió, Él te va a salvar, solo que tienes que seguir las indicaciones. Y la séptima estrategia para enfrentar la dificultad. La primera es: prepárate antes de que la crisis llegue. Número 2, acude a Él y pide su ayuda. Número 3, reconoce quién es Dios, quién eres tú y cuáles son las promesas que Él te ha dado. Número 4, estar tranquilos, no te desesperes, el pánico es más peligroso que los problemas. Número 5, sigue sus instrucciones. Número 6, confía, Él va a pelear por ti. Y la número 7, agradece después de que la crisis llega. Dice mi Biblia en el versículo 26 que ellos regresaron a Jerusalén gozosos,
felices. Y en el valle de Beraca, dice allí, se reunieron para alabar a Dios y dice, bendijeron a Jehová, porque fueron testigos de la milagrosa intervención divina para pelear los problemas de sus hijos. ¿Sabes algo? Dice mi Biblia que en el versículo 20 dice que no solamente Dios los iba a proteger, no solamente iban a estar seguros, sino de que iban a prosperar. Si tú lees en tu Biblia en el versículo 25, dice que 3 días estuvieron amontonando el botín, acarreando el botín porque era mucho. Terminaron enriquecidos. Alaba a Dios, agradece a Dios porque la crisis te va a traer mayor bendición. Toda dificultad enfrentada con estrategia, con inteligencia y con confianza en Dios te dejará más fuerte que antes de enfrentarla. Si te contagiaste de coronavirus, tranquilo, eso te dejará inmune. Solo protégete para no contagiar a otros, pero eso te va a bendecir, quedarás inmune, te hará más fuerte. Los problemas económicos te hacen más fuerte. Si quieres ser exitoso en la vida, no es no tener problemas, es enfrentarlos con confianza en Dios, y esa crisis te hará más fuerte. Te dejará más capaz, más confiado, más agradecido y con más recursos para enfrentar los problemas que vienen. Porque mientras Jesús no regrese por segunda vez a esta tierra, vamos a estar enfrentando crisis. Y cada dificultad, cada problema que enfrentes, te hará más fuerte. Los israelitas terminaron más confiados en Dios, más agradecidos y más ricos que antes. Entonces las crisis no son tan malas para aquellos que confían en Dios. No queremos que las crisis lleguen. Evítalas. Maneja con precaución. No bebas ni comas cosas que te perjudican. No te arriesgues en tu salud. No te expongas, quédate en casa. Pero si la crisis llegó, entonces confía en Dios. Él te hará más fuerte con esta crisis que antes que haya llegado a tu vida. Se reunieron, bendijeron a Dios porque los había salvado. Me fascina el versículo donde dice, el versículo 27, que todos los hombres se reunieron. ¿Sabe lo que significa la palabra todo? Que no faltó nadie, que habían estado en un pleito muy desventajoso. Eran muchos contra pocos, bien armados contra gente que iba solo a alabar. Y enfrentaron una batalla y todos regresaron a Jerusalén. No faltó nadie, no murió nadie. Y es que las estrategias de Dios funcionan. Sigue sus indicaciones, las estrategias de Dios funcionan. Desconocemos cuánto va a durar esta crisis. Desconocemos cuántos de los que están viendo este video, cuántos de nosotros vamos a ser afectados por esta crisis. Pero de acuerdo a lo que hemos estudiado esta noche, si amas a Dios, si sigues en sus caminos, reclamas sus promesas, reconoces quién es Dios, sabes que tú no puedes enfrentar, vives tranquilo, alabas a Dios, confías en Él y le agradeces, vas a salir victorioso de esta crisis y más fuerte en confianza para enfrentar las que vengan. Yo te quiero invitar para que allí donde estás reflexiones en lo que hemos estudiado en esta hora y puedas elevar una pequeña oración a Dios y consagrar tu vida a Él, confiar en Él, orar con tu familia, encomendarle a Dios tu vida, tus negocios, tu salud, tu familia, tus amigos, seguir las indicaciones que te dan las autoridades y Dios en su palabra y esperar. Dios intervendrá y te bendecirá. Responderá tus plegarias y te hará más fuerte que como estás hoy. Oro por ti, que Dios te bendiga y que cuando recibas esta señal puedas saber que no estás solo. Dios está a tu lado y saldrás victorioso. Que el Señor te acompañe.